Bien, vamos a comenzar con el segundo tema de este eje número 2, que es el proceso de institucionalización y la dinámica de instituido e instituyente. Para eso nos vamos a valer del material de Lucía Garay, que ya le fue brindado. La autora parte de conceptualizar algunos términos que son claves para poder entender esta dinámica de instituido e instituyente y sobre todo aplicarlo al ambiente educativo. Entonces, la autora va a decir que la escuela es una institución y es un modo particular de organizar la educación, que nosotros estamos acostumbrados porque en ella nacimos y no tenemos conciencia de la existencia de otro tipo de institución educativa. Por eso es que ella dice que va a ser una institución educativa hegemónica de la modernidad, justamente por esta razón, porque no conocemos otra manera de hacer escuela que no sea la institución educativa como la conocemos hoy en día. Entonces, se constituyó en hegemónica porque en este proceso de constitución de la escuela fue absorbiendo a otras instituciones y las fue desplazando, entonces se va a ir imponer como una institución dominante. Esto es lo que ella denomina el proceso de institucionalización de la escuela. Otro de los conceptos que menciona es aclarar la idea del concepto de lo institucional. Para Lucía Garay, cuando hablamos de lo institucional, podemos hacer referencia a dos ideas. Por un lado, a los establecimientos educacionales y en el concepto de organización concreta, ¿sí? Organizaciones observables en tiempo y espacio, que ya lo habíamos visto. Y por otro lado, cuando hablamos de lo institucional, también nos podemos referir a ideas, a valores, a significados que son instituidos. Ahora vamos a ver de qué se trata esta idea de instituido, que lo relacionamos con lo hablante y lo hablado de la clase pasada. Esas ideas o esos valores que son instituidos se van a expresar en leyes, en normas, en códigos, en ciertas pautas de conducta. Bien, entonces partimos de la idea que la institución es un producto instituido, ¿sí? Es algo dado, pero que siempre va a estar precedida de un proceso de constitución que la autora lo denomina un proceso de institucionalización. Este proceso de institucionalización entonces es el que va a constituir cada una de las instituciones. Entonces, toda institución va a tener un momento de origen, o ese proceso de institucionalización va a tener un momento de origen que se va a ver reflejado en lo que se denomina la mitología de los orígenes, la historia que cuenta o la narración que cuenta la historia de cómo esa institución surgió. ¿Por qué esto es importante? Porque tiene un valor simbólico. ¿Qué significa eso? Que tiene un valor especial que lo que va a hacer es permitir que las personas se identifiquen con ese origen y con esa institución. Toda institución, para su génesis, para poder formarse, va a necesitar también de otras instituciones, ¿sí? Que les sirven de apoyo para iniciar ese proceso de institucionalización. Entonces, ¿cómo es que se da este proceso de institucionalización de las instituciones? La autora va a decir que cualquier proceso de institucionalización se va a dar en tres planos, ¿sí? Estos tres planos o tres elementos, tres fases son necesarias para que cualquier proceso de institucionalización se lleve a cabo. Primero, es necesario que en esa sociedad y en esa etapa histórica se creen condiciones que posibiliten el surgimiento de esa institución, ¿sí? Ese es el primer plano necesario, una sociedad y una etapa histórica que por sus características van a generar las condiciones necesarias. El segundo plano también tiene que ver con la sociedad,
pero tiene que ver con otro aspecto de la sociedad que implica que hayan condiciones, no solamente condiciones para que surja la institucionalización como en el paso número 1, sino que también van a necesitar mecanismos concretos que aseguren que esa institución se siga reproduciendo de la misma manera en el tiempo. Y por último, tiene que haber una socialización institucional. La autora acaba de hablar de que hay una institucionalización en cada individuo. ¿Por qué? Porque cada individuo va a reconocer a esa institución como necesaria. Esto es lo que se denomina socialización institucional individual, ¿sí? Son los tres momentos, las tres fases que son necesarias para que se posibilite este proceso de institucionalización. ¿Cómo sigue este proceso de institucionalización? Tiene que haber una fuerza instituyente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cada institucionalización va a ser producida por diferentes luchas. Hay movimientos, hay transformaciones que se van a dar en las instituciones que ya existen o en las que van a existir. Estas son las fuerzas instituyentes, ¿sí? Son las fuerzas que van a pugnar, ¿sí? Que van a luchar para que surjan determinadas transformaciones. Esto tiene que quedar claro, que estas fuerzas instituyentes, ¿sí? Van a existir en el inicio de un proceso de institucionalización, pero también constantemente en las instituciones estas fuerzas van a ir luchando para que surjan diferentes transformaciones. Por eso dice que estas fuerzas instituyentes producen nuevas ideas y generan una nueva institucionalización, otro instituido. Recordemos que lo instituido es lo dado. Entonces, estas fuerzas instituyentes luchan para que haya una transformación, un cambio que se transforme en algo instituido, en algo que ya sea concreto y dado para esa institución. Entonces, Lucía Garay va a decir que la institución, cualquier institución, se constituye por un proceso de institucionalización. Pero, una vez que está constituida, la institución es a la vez lo instituido, lo instituyente y la misma institucionalización. ¿Por qué? Lo instituido obviamente va a ser lo dado, lo logrado, lo que existe en ese momento en la institución. Lo instituyente son las fuerzas, dice, la potencia organizante, lo diferente, la intención de ser, todas las fuerzas que buscan un cambio constante en esa institución. Y por último, la institucionalización, va a decir Lucía Garay, es una fase activa. Es el modo en cómo realmente suceden las cosas y la propia historia en acción. ¿Por qué? Porque esta institucionalización entonces es lo que va a ir haciendo que la institución surja, pero que también constantemente vaya cambiando y adaptándose a las demandas del contexto, por esta lucha entre lo instituido y lo instituyente.